Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Italia Pacheco Mariscal. Soy psicóloga con maestría en terapia familiar sistémica y pues primero que nada agradecer la confianza de la doctora Aimé para poder compartir un tema tan bonito y tan interesante como es la parte de regulación emocional. Actualmente yo laboro en el CRE, es un centro de rehabilitación física y educación especial. Entonces, día con día se reciben niños con diferentes diagnósticos clínicos, diferentes contextos familiares y uno de los temas más trabajados definitivamente es la regulación emocional. Entonces, pues he preparado aquí unas pequeñas diapositivas para ustedes. Tengo entendido que el objetivo de esta plática es compartirles sobre el tema y estrategias que puedan utilizar con niños, especialmente en casa hogar. Entonces, si es posible, en algún momento, invitados están, con mucho gusto, pues de recibirlos aquí, vean ya de manera presencial cómo se trabaja con estos niños. Y ya entrando al tema, bueno, pues la inteligencia emocional, recordemos que es esta capacidad para identificar y comprender, y la parte difícil, el gestionar las emociones. Implican habilidades como la autoconciencia, el reconocimiento de las expresiones de otras personas, de las propias, y pues sobre todo esta dificultad del control de impulsos, de esas conductas no deseadas y deseadas, ¿no? Ese es el reto en este tema. Mm, es importante tener en cuenta que la inteligencia emocional, pues, se trabaja a cada momento en todos los espacios, ¿no? Aquí en estas diapositivas tome en cuenta la parte laboral, la parte educativa, la parte clínica. Entonces, promueve una inclusión y una empatía en un entorno caracterizado por diversas necesidades educativas, fortalece la labor del personal terapéutico, brindando herramientas para enfrentar con resiliencia los retos emocionales y también laborales que se puedan presentar día con día. Contribuye al bienestar emocional, pues, de los pacientes, facilitando su desarrollo personal y sus relaciones interpersonales. Fomenta un acompañamiento más humano, reduce el riesgo de un desgaste emocional, tanto manera profesional, contexto familiar, de manera personal. Y claro que el tener este desarrollo de esta inteligencia, esta habilidad de regulación emocional, pues va a venir beneficiando las diferentes esferas del ser humano, como desde la parte del aprendizaje, la parte cognitivo, la parte social, como mencionaba, en el trabajo, con amistades. Uno de los estrategias más utilizadas acá en el centro, pues, es este círculo de las emociones y sentimientos, que son 2 cosas distintas. Recordemos que las emociones son son pocas, son instintivas, duran solo unos segundos y se van. Lo que perdura más son los sentimientos, estos son más humanizados y van a permanecer lo que nosotros permitamos. Por ejemplo, si ahorita estuviéramos en una sesión y entra un perro rabioso con espuma en la boca y empieza a ladrar, puede que yo reciba una emoción de segundos y mi paciente reciba otra emoción también rápidamente. A pesar de que sea la misma situación, vamos a vivirlo de una manera distinta, ¿no? Puede que yo sienta, pues, a lo mejor ira, coraje de, pues, ¿quién lo dejó entrar? ¿Cómo llegó hasta acá? Incluso la otra persona, el paciente, puede responder con miedo, ¿no? Mencionaba que llega solo unos segundos y se va. Después llega el sentimiento. Yo ya tengo que saber identificar de ira cuáles son los sentimientos que se desencadenan. Por ejemplo, agresivo, distante,
amenazado, inseguro, celoso, resentido, enfurecido, rabioso, etc. La otra persona que le llegó la emoción de miedo, de sentimientos, puede encontrarse este, herido, sumiso, inseguro, asustado, aterrado, espantado. Entonces, este ejemplo me gusta mencionarlo mucho, mucho, mucho con los pacientes, porque el saber que yo estoy identificando lo que siento y que la otra persona también esté viviendo la misma situación, pero identifique otra emoción, otro sentimiento, pues es un parteaguas al saber cómo vamos a reaccionar y enfrentar la situación que estamos viviendo ambos, pero desde diferentes, pues, maneras de vivirlo. Entonces, em, este ejemplo lo utilizo como rompehielo, pero ahí es cuando empezamos a interactuar y a solicitar y a empezar a tejer con el paciente. Dame un ejemplo donde a lo mejor tu amigo lo vivió de esta manera y tú lo viviste de otra, sin embargo era la misma situación y se vivía de diferente forma, ¿no? Es como él mencionaba, el paso para empezar a desmenuzar cómo se vive la situación y empezar a darse cuenta cuáles son las herramientas y tiene la capacidad de regularizarse cuando empieza a sentir esas emociones. Más adelante voy a explicar a más detalle esta técnica. Pero ahorita quiero continuar con la parte de antecedentes, como bien conocen o es muy escuchado a Daniel Goleman, ¿no? Uno de los pioneros, se puede decir, de la inteligencia emocional, pues a nivel ya mundial. Pues empezó ahí desde 1995 y planteaba que las competencias emocionales son igual de importantes que la parte del coeficiente intelectual. Entonces aquí en terapia siempre estamos, vamos a trabajar CI, coeficiente intelectual, y de repente hoy vamos a trabajar nada más si entonces, él apostaba mucho a que para tener éxito en la vida personal y social y laboral es muy importante pues trabajar esta área, ¿no? Y propone 5 grandes componentes de la inteligencia emocional. Por otro lado, ya más actualizado, encontramos a Rubén Bar-On, pionero en medir la inteligencia emocional, pero ya a partir de herramientas como la parte psicométrica. Esto ya fue, pues, como un inventario validado y tiene también sus dimensiones que ahorita voy a ir desglosando, pero pues tienen que ver con la parte intrapersonal, interpersonal, la adaptabilidad, etc. ¿Por qué es tan importante en ambos casos? La inteligencia emocional y el coeficiente intelectual. Bueno, la importancia en la inteligencia emocional, pues, nos facilita la comunicación, el entendimiento mutuo, a trabajar las relaciones humanas, ayuda a resolver conflictos de forma armoniosa y contribuye a un bienestar general. En el ámbito laboral, pues mejora la colaboración, la satisfacción y fomenta entornos más saludables y productivos, obviamente también en la parte educativa. Y bueno, las emociones como aliadas que fortalecen toma de decisiones, refuerzan relaciones, potencian crecimiento personal, etc. ¿Cuáles son los componentes que mencionaba? Está el intrapersonal. Ese engloba la parte de autoconciencia emocional, de la asertividad, de mi autoestima, mi autorregulación, la independencia. En la parte interpersonal, pues ya es aplicar la empatía, las relaciones con la otra persona, una responsabilidad social. También encontramos otro componente, pues es el manejo de estrés, esa habilidad para la tolerancia al estrés y el control de impulsos, que más adelante van a ver que está muy ligado con lo que se trabaja y se maneja aquí con los niños en el CRE. También encontramos la adaptabilidad, que prueba de la realidad, la flexibilidad y la solución de problemas. Un niño que tiene adaptabilidad, que tiene flexibilidad,
para diferentes contextos o situaciones, va a ser un niño, pues, que pueda encontrar una armonía y una estabilidad de manera más rápida, más bonita. Otro componente es el estado de ánimo, ¿no? En general, trabajar el optimismo que nos puede llevar al reto mayor, que es la felicidad, que sabemos bien que pues son por momentos, no es como que dure la felicidad pues todo el tiempo. Sin embargo, trabajando esta regulación emocional se puede acceder cada vez más rápido o con momentos más largos de lo que viene siendo esa felicidad. La inteligencia emocional tiende a aumentar con la madurez por el desarrollo del lóbulo prefrontal y la experiencia social. En el enfoque sistémico, le damos mucho peso al ver al ser humano de manera integral. Entonces, si bien antes se manejaba en la parte clínica o le apostaban mucho a solo la parte neurológica, pues nos damos cuenta que el contexto es súper, súper importante. Entonces, puede el niño tener a lo mejor la necesidad de desarrollar esta parte de este lóbulo prefrontal, así como los músculos del cuerpo, pues se tiene que hacer de manera constante, repetitiva. Y a los niños, pues a los niños se les habla en su lenguaje que son los cantos, los cuentos, las metáforas, los juegos. Y a través de ese lenguaje, con la constancia de estas actividades, pues se va desarrollando esa área. Sin embargo, pues mucho tiene que ver, el contexto familiar o el lugar donde se encuentren. Si están en casa hogar, pues obviamente las situaciones de los otros compañeritos, las personas adultas que los acompañan, que les dan seguimiento, pues aportan mucho o no aportan o reducen recorrido para desarrollar esas habilidades o esa madurez que queremos lograr, ¿no? En la parte de género, en estos datos demográficos, la parte de género, pues también hay algunas investigaciones por ahí que mencionan y ya lejos de las investigaciones, la verdad que es muy evidente que las mujeres sí suelen tener más facilidad en la parte a lo mejor de empatía o conciencia emocional, a diferencia de los hombres, no todos, no digo que sea siempre esa situación, pero el simple ejemplo de decir que las mujeres se van a un café a platicar de lo que pasó con el novio, pues se pueden aventar hasta 4 o 5 horas platicando. Y entonces yo sentí y yo le dije y expresando. Sin embargo, los hombres pues tienen un problema, van con su compadre y ya le dicen, me peleé con mi esposa, pues, estamos mal. Y ya, se cierra tema. No se profundiza, no se explora, no nada, porque quizá pueden sentir la necesidad, pero pareciera que tienen la dificultad de poder, compartir, ¿no? O desmenuzar la situación. La otra parte, como mencionaba, la apuesto mucho a la parte del contexto, la cultura, cómo se vive las emociones en cada cultura, tiene mucho peso, es muy importante. Y bueno, pues aquí en México es importante mencionar que a nuestros papás, bueno, hablo de mi caso, la generación de mis papás y mis abuelos, pues se les decía a los niños que lloraban, los niños no lloran. O sea, invalidado, sentir tristeza o llorar o mostrarse vulnerable, ¿no? Porque si no eres niña. Y a las mujeres, cuando las niñas lloraban, pues ellos les decían, vete allá al baño, no te quiero ver llorar. Pues como si fuera algo malo, ¿no? Ahora sabemos que todas las emociones son importantes, que todas las emociones aportan, fueron creadas para algo, especialmente, no sé, por ejemplo, la ira, o sea, si algo me molesta, pues obviamente me está diciendo mi cuerpo que necesito poner límites o que debo de cuidarme, que debo de protegerme, que no debo de permitir porque me está molestando, me está haciendo daño, ¿no? Y
Y bueno, entonces es esta parte, esta invitación, vuelvo a repetir, que le apuesten mucho a tener en cuenta cuál es el contexto cultural, social, donde los niños que ustedes van a trabajar, cómo son las relaciones con sus otros amiguitos, pongan atención a las maneras que les están educando ahí, las psicólogas que comparten, las cuidadoras, porque eso es clave para que ustedes puedan entender la forma en cómo ellos trabajan o perciben o regulan sus emociones, ¿no? Recordemos que la personalidad, pues, se trabaja se conforma de carácter y temperamento. Entonces, temperamento es la parte genética. Desde que vienen en el vientre de mamá ya tienen habilidades, virtudes, áreas de oportunidad, enfermedades, gustos. Entonces pudiera ser, ven a un bebé chiquito de meses y es bien risueño, es bien sonriente. Hay bebés que son bien corajudos, desde chiquitos se les nota. Entonces ya pues ahí es fácil detectar el temperamento, ¿no? Desde que ya vienen así de pequeñitos con esas tendencias o con esas dificultades. Y la parte de carácter, esa es más compleja. Ahí es donde debemos de poner más atención, pues es la parte socioeconómica que tiene mucho que ver. No va a ser lo mismo un niño que tiene su familia mucho dinero, no va a ser lo mismo un niño que tiene dificultades, que no está bien alimentado, que carece. No va a ser lo mismo un niño en la parte cultural, un niño de China, un niño mexicano. No va a ser lo mismo si fue, eh, pues, fue creciendo con valores familiares, a lo mejor cuidado por abuelita o por una tía, pues, más joven. Claro que va a tener ahí, variedad, ¿no? En cómo va formando su carácter. Y obviamente, pues, las circunstancias ya de manera externas, situaciones de salud, duelos que pudieron haber vivido, todo eso va formando y se aporta en el área de carácter. Recordemos, en la parte clínica no existe tal cual un diagnóstico sobre como una enfermedad, al decir que no desarrolla la inteligencia emocional, a no ser que, o sea, solo está lo de alecitimia, que es la dificultad de expresar y comprender las emociones, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues pienso que, más que nada es como multifactorial, ¿no? La dificultad en la parte de regulación emocional y del desarrollo de inteligencia emocional. En la parte psicológica y hablando como de las intervenciones, pues podemos encontrar variedad dependiendo de cuál es el campo que se va a trabajar, ¿no? Va a haber estrategias que les puedan servir para el área educativa, para el área clínica, para el área laboral. Voy a mencionar tres muy bonitas. La primera tiene que ver con la simulación de resolución de conflictos. El objetivo es practicar respuestas efectivas bajo presión. El enfoque, pues, es un role playing de aprendizaje experiencial y comunicación no violenta. Y los resultados, pues, es que disminuye incidentes de conflictos y aumenten acuerdos colaborativos. Existe otra estrategia que es el teatro de emociones, dramatización de conflictos. El objetivo es identificar y regular emociones en situaciones sociales. El enfoque pues es un psicodrama moreno y el aprendizaje experiencial. Pues, los resultados es aumentar una autorregulación y empatía y disminuir pues estas conductas disruptivas y rúbricas socioemocionales. Y por último, compartir a lo mejor una intervención, el taller de movimiento consciente. El objetivo es reducir la activación fisiológica y mejorar la presencia. Un enfoque que se puede trabajar puede ser la parte de mindfulness y la terapia centrada en el cuerpo y los resultados esperamos pues disminuir el estrés percibido, las quejas somáticas o las escalas de estrés que puedan empezar a presentar. En realidad, pues las 3 intervenciones se pueden aplicar en el contexto que ustedes van a trabajar.
Nada más sería cuestión como pues de adecuarlas, de perfeccionarlas, de profundizarlas. Un momentito más les voy a compartir otra estrategia ya de manera más lúdica de cómo lo trabajamos acá. Quiero compartirles este artículo, ojalá lo puedan buscar. Es inteligencia emocional y estrategias de afrontamiento del estrés en el personal de salud. En lo personal me gustó mucho, me agradó mucho, está muy bien desglosado. El objetivo pues era buscar esta relación entre la inteligencia emocional y las estrategias para afrontar el estrés personal. Fue realizado en Lima en el 2021 en un hospital. Menciona, es lo que quiero que ustedes puedan utilizar, un inventario de inteligencia emocional de Barron y también utilizan el test de afrontamiento de estrés de COPE. Le aplican los dos a estos trabajadores, pues se excluyó a médicos y a personal que recientemente tuvieran un duelo, un tratamiento psiquiátrico, hombres, mujeres, la mayoría mujeres. em, Se aplicaron entrevistas, se aplicaron estos dos test y bueno, pues los resultados es que obviamente existe una relación entre inteligencia emocional y formas de afrontar el estrés en el personal de salud, que se tiene mayor inteligencia emocional usando estrategias positivas como la planificación y el reencuadre positivo. Se recomienda implementar em, programas de capacitación en inteligencia emocional y manejo de estrés en hospitales para mejorar el bienestar personal. Se me hizo muy interesante que en la parte esta de regulación e inteligencia emocional tuvo una relación positiva eh, con las diferentes estrategias que encontraron en esas personas, en esos sujetos de estudios, que tiene que ver la planificación, la interpretación positiva, el crecimiento personal y el afrontamiento religioso, que más allá que religioso, mi invitación es de que ustedes también la apuesten a la parte espiritual. Ya es momento de, pues, de incorporar esta otra área del ser humano que es la espiritualidad. Es muy importante, nos damos cuenta que tiene un impacto positivo y que repercute también en las formas y estrategias de la regulación emocional. Yo sé que ha sido tabú mucho tiempo, lo es, sobre todo en países de tercer mundo, pero pues en otros países más avanzados en la parte de investigaciones, pues hay evidencia muy interesante de cómo la espiritualidad puede aportar bastante a evitar el desarrollo de trastornos, que le apuestan al bienestar en general de la persona cuando se tiene trabajado esta cuestión espiritual, haciendo hincapié en que no es lo mismo la parte religiosa con la parte espiritual. Imagina tener un, imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si Desconozco, es la primera vez que estoy grabando en Canva. Desconozco si al estar proyectando el video ustedes lo van a poder ver, pero yo pienso que mejor les dejo el videito ahí dentro de la presentación para que lo vean con calma, lo detengan, observen, tomen notas. Porque tal vez no se esté proyectando y pues nada más va a estar el tiempo aquí perdido, ¿no? Ahora para continuar, quisiera ahora sí compartirles algo que me funciona bastante, bastante con estos pacientitos que recibimos acá. Eh, pues trabajamos la regulación emocional, mucho tiene que ver con el control de impulsos. Aquí nos llegan muchos pacientes que tienen déficit de atención, hiperactividad o incluso niños TEA. Y pues es una de las áreas del cerebro que necesitan fortalecer y trabajar. Entonces, abundan esos casos por acá. Y lo que hacemos posterior a la entrevista y a tener como esta información que yo les solicito que tengan cuidado de recabar, de conocer bien el contexto, la historia del niño, el cómo el niño se percibe, especialmente eso tiene más peso que lo que ha vivido, sino cómo él se percibe, cómo él lo vive. Entonces, em,
Posterior a la entrevista y conocer esta información, lo que hago con el niño es primero el rapport. Yo siempre les digo a mis pasantes, si ustedes logran el rapport, van a avanzar mucho más rápido. No importa que a veces se lleven la mitad de la sesión o incluso a veces hasta una completa, en generar ese vínculo con el paciente, que se sientan en confianza, que se sientan cómodos, que se sientan identificados, que se sientan escuchados. Obviamente lejos de que estén, siendo juzgados. Permítanme un momentito. Adelante. Gracias, perdón, ¿eh? Em, Eso, ¿no? De generar el rapport, que no pongan en una situación donde ellos otra vez son el niño problema, ¿me explico? Sino se sientan como, esta persona me ve distinto a lo que los otros, que yo soy el problema, que no me controlo, que soy mal niño, porque bueno, probablemente la autoestima y el autoconcepto y toda esta situación por escuela y maestros, que es una situación difícil, a veces se sienten señalados, se sienten juzgados. Entonces, apuéstenle mucho al rapport. Ya que se logra el rapport, que se puede hacer a través de juegos, una plática, fluir, dialogar libremente o preguntarles qué les gusta. Es importante también, o sea, que se genere el rapport, pero que sientan que tú vas llevando la batuta, que tú vas dirigiendo, que tú vas marcando, que hay límites, que hay tiempos. Entonces se le invita al niño a hacer un tipo de respiración, ¿no? Dependiendo la edad. eh, para niños pequeños, pues utilizamos velas, ¿no? Se le pide que identifique un orificio de la nariz donde respire de una manera más profunda. Si este orificio, si del otro. Se respira 4, se detiene 5 y se suelta por la boca 6, apagando la vela. A veces con niños más grandes utilizamos un peluche, lo ponemos en la pancita, se repite la respiración y ellos tienen que notar cómo el peluche sube arriba de su pancita y al soltar por la boca baja el peluche, ¿no? Hay otros niños ya más grandes, pues que no es necesario el peluche, la vela, simplemente la mano, ponerla en su estómago y sentir y ser guiados con esta respiración. Explicarles que esta respiración les va a ayudar en momentos de frustración, ¿no? Entonces, em, ya sabiendo esta estrategia, relajados, a gusto, a veces yo utilizo pues material de aromaterapia, porque a través de los sentidos los niños pues están muy al pendiente de las sensaciones, de los estímulos de ver, oír, escuchar, el gusto, el olfato. Entonces, bueno, ya utilizamos la dinámica y ahora me voy con el círculo de las emociones. A través de, pueden ser peluches, pueden ser muñecos. Les pido a los niños que utilicen, que elijan un animal para cada emoción. Por lo general se van por los colores, y más los niños TEA. Me agarran el cocodrilo para tristeza, que es de color verde. Felicidad, me ponen a la jirafa, que es amarilla. Azul, eligen al elefante, que es sorpresa. Y luego tenemos al miedo, agarran al hipopótamo. Y así, cada uno de ellos. Empezamos a leer cada uno de los sentimientos que conlleva cada animal y decirle que todos los animales están dentro de nosotros y que cada uno de ellos nos visitan, cada uno de ellos son importantes para nosotros y que en algún momento alguno de ellos va a salir. Entonces, por ejemplo, puede que pase una situación y me viene a visitar el cocodrilo, que es la tristeza, ¿no?
Llega el cocodrilo y entonces empezamos a poner ejemplos reales de cómo ellos vivieron esa situación donde el cocodrilo vino y se empezó a sentir triste y específicamente ya él me va a decir, me va a identificar, no, es que me sentí pues muy solita, vacía, abandonada. Empieza a veces el terapeuta, cuando al niño se le dificulta, entonces el terapeuta, el psicólogo, empieza a poner ejemplos, de preferencia utilicen ejemplos de la infancia, ¿no? Pues cuando mi hermano, cuando un amigo me hizo esto, entonces vino y me visitó el cocodrilo y lo viví así, ¿no? Es importante que cuando el niño ya empiece a identificar, que es el primer paso en la parte de regulación emocional, abrace el animal, abrace el sentimiento, lo acepte, que entienda el por qué es importante, por qué vino a visitarlo, que lo haga consciente, que lo haga, que le dé el espacio para que llegue el animal y nos visite sin actuar, solo sentirlo y abrazarlo, ¿verdad? Posteriormente, ya que llegue ese animal, aplicamos la respiración de tranquilizarnos, lo hacemos las veces que sea necesaria, dependiendo mucho de la edad o si tienen algún diagnóstico, pues va a depender también mucho de eso. Y posterior a eso, hacemos una invitación a una emoción que queramos que nos visite. Soltar al cocodrilo, dejarlo ir, ya vino, ya nos visitó, ya se va. Y ahora, si es posible, solicitar la presencia de, en este caso, la jirafa, que tiene que ver con la felicidad, ¿no? Entonces, llega la jirafa, la hacemos presente, la invitamos y ahí podemos a lo mejor tal vez engancharnos con un recuerdo que nos generó felicidad. Especialmente utilizo esto de la jirafa cuando nos visita la ira. En este caso eligen al zorro por ser rojo. Llego al zorro, lo abrazo, lo acepto, me identifico, bla, bla, bla. Pero no quiero que el zorro se quede porque es muy cansado, porque pesa mucho, porque no me gusta, ahorita no quiero zorro, entonces voy a invitar a la jirafa. Suelto el zorro, aplico la respiración, invito a la jirafa. Para que venga la jirafa tengo que recordar pues cosas que me gustaron, que me hicieron sentir feliz, orgullosa, alegre, pacífico, ¿no? Y quedarnos ahora con la jirafa para poder regularnos y mantenernos en nuestro cuerpo, en la contención, en el control de impulsos. Posteriormente me gusta mucho plasmarlo, que hagan el dibujo como de la situación del zorro, por ejemplo, o del cocodrilo de tristeza, ¿no? Escribirlo. Y al momento de utilizar esta técnica, o sea, dependiendo mucho del enfoque cognitivo-conductual, etc. A mí en lo personal he descubierto que la terapia narrativa, que forma parte de lo sistémico, la terapia narrativa, especialmente la técnica de externalización, de hacer ver al niño que se externaliza, se saca el sentimiento, el problema. O sea, yo no soy un niño corajudo, yo no soy un niño problema, yo no. O sea, yo soy un niño que a veces vivo corajes, o yo soy un niño que a veces me visita el coraje, que es el zorro, pero no es quien soy, no es quien me define, no es lo que me convierte. De esa manera, haciéndolo constantemente con otros ejemplos, otras situaciones, el niño va trabajando su narrativa y su autopercepción. Llega al punto que cuando llega a tener otra situación, que le viene y le visita el zorro, de veras que los niños son muy nobles y aparte pues a qué niño le gusta estar pasándola mal, ¿no? Son inteligentes y bueno, entonces acepto al zorro, lo trabajo, etc. Y pues lo que sigue, invito a la jirafa o me mantengo, me concentro. Se logra ver muchos avances, especialmente cuando es un ejercicio que se practica pues constantemente. A veces más con niños con hiperactividad o con problemas de control de impulsos, también lo que hacemos como estrategia es de que ya se explicó todo esto del círculo, de los animales y la respiración, y lo que hacemos y ahora sí es como fortalecer esa parte.
del control inhibitorio y etc., a través de los juegos. Por lo general, aplicamos juegos donde los hacemos ganar la primera y la segunda vez. Posterior, ellos pierden, 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 pierden y se empiezan a frustrar, se empiezan a enojar y ahí es cuando, a ver, nos detenemos y aplicamos toda esta estrategia. Viene el animal, te visitó, aplicas la respiración. A veces eligen frases muy específicas dependiendo, al contexto del niño, a la situación. Y entonces, pues ya, se aplica la estrategia. Se vuelve a invitar al niño a otra sesión y otra vez lo mismo. Otro juego, se le hace ganar las primeras veces y otra vez perder, perder, perder. Claro que si se hace de una manera, como mencionaba al inicio, pues constante, repetitiva, pues el niño más rápido va avanzando a estas habilidades de regulación emocional, de control de impulsos, ya no va a estar pateando, ya no va a estar aventando, ya no va a estar diciendo groserías. Obviamente sí va a refunfuñar de repente todavía o renegar, pero pues ya incluso hasta nosotros como adultos, este, pues pareciera que no tenemos desarrollada esa habilidad, ¿no? Cuando uno se enoja de adulto, pues pareciera que nos tapan los ojos, las orejas y se suelta la boca y decimos y dañamos y etc. Entonces, también la expectativa, muchas veces socialmente queremos que los niños, por ser controlables, por ser niños, exigimos la rapidez porque se regulen, cuando muchas veces el cerebro pues todavía obviamente no está desarrollando esa parte y agrégale que tiene un diagnóstico, la parte clínica, que tiene dificultades, pues más obviamente está en la parte de regulación. Entonces, si los viéramos desde una perspectiva integral, los adultos, los maestros, las escuelas, tendríamos más empatía y paciencia de respetar pues estos procesos y ser más saludables en las formas de intervención, de no solo el decirle, ya no te enojes o ya no llores o contrólate, cuando en realidad pues no estamos dando la apertura, el contexto, no estamos acomodando la situación para que lo practique, para que lo practique, para que lo genere, para que lo desarrolle. Se necesita obviamente pues mucha paciencia, constancia, pero sí es real en el sentido de el juego es la clave para ellos, ¿no? El juego, su lenguaje, su manera, en cómo lo hacemos. Simplemente hablarles y explicarles, pues la mayoría de las veces no es suficiente. Entonces, espero, bueno, que les haya agradado estas estrategias, estas explicaciones, estos ejemplos. Em, Repito, cuando sea posible, podemos ahí organizar una visita acá al CRE para que de manera más específica quizá puedan decirme cuál es la situación de los niños y dar un acompañamiento o incluso que también pues conozcan aquí las instalaciones. Queda abierta la puerta para ustedes con mucho cariño y a la maestra, a la doctora Aimé. Un placer estar con ustedes, quedo al pendiente de alguna duda, alguna situación y me despido. Abrazos.